A ver, pensemos en esto por un segundo. Imaginen recibir la escritura de una tierra directamente de manos de un rey. Ahora viajemos al presente. Imaginen comprar una casa con un solo clic. Uf, el salto no es de siglos, es un cambio total en lo que significa la palabra hogar. Hoy vamos a desentrañar justo eso, cómo pasamos de la tierra heredada al píxel que se transacciona. El contraste es brutal, ¿verdad? Por un lado, un mundo donde la tierra era sinónimo de lealtad, de poder, y por el otro, nuestro presente, donde la propiedad vive literalmente en nuestros teléfonos. Este cambio tan radical, pues no pasó de la noche a la mañana. Así que empecemos por el principio de todo. Bien, este va a ser nuestro mapa del recorrido. Vamos a empezar con los señores y los siervos. Luego nos movemos a las fábricas y las fronteras. De ahí veremos nacer el sueño suburbano. Vamos a sobrevivir una crisis global y finalmente le echaremos un vistazo al futuro de nuestras propias paredes. Ok, empecemos en una era donde la idea de comprar una casa, como la conocemos hoy, simplemente no existía. La tierra no era una mercancía que se compraba en el mercado, era ni más ni menos que el fundamento del poder. Para la gran mayoría de la gente, la idea de ser propietario era prácticamente ciencia ficción. La tierra no se compraba, se ganaba en una batalla o se recibía como un favor del rey. La gente común, trabajaba la tierra de otros y su hogar no era un activo, sino una condición más de su trabajo. Y justo en este sistema nace una palabra que usamos todos los días: hipoteca. Su origen es fascinante, ¿eh? Viene del francés antiguo y significa literalmente promesa muerta. ¿Y por qué algo tan dramático? Bueno, porque el acuerdo moría de dos maneras: o pagabas la deuda por completo o fallabas en el pago y perdías la tierra. Un concepto con un peso histórico increíble. Ahora demos un salto a los siglos XVIII y XIX, porque llega la Revolución Industrial y lo cambió absolutamente todo, incluyendo dónde y cómo vivía la gente. Imaginen el caos por un momento. Millones de personas dejan la vida rural para ir a trabajar a las nuevas fábricas. Inundan las ciudades, que crecen sin ningún tipo de control, y que, por supuesto, no estaban preparadas para albergarlas. De repente, la vivienda se convirtió en la crisis social más urgente de la época. Y de esa necesidad, como siempre, nacieron ideas brillantes. En Inglaterra surgieron las llamadas Building Societies, que eran cooperativas donde los trabajadores juntaban sus ahorros. El sistema era muy simple. Con el dinero construían una casa, se sorteaba entre los miembros y repetían el ciclo hasta que todos tuvieran un techo. Fue, en esencia, el nacimiento del financiamiento colectivo inmobiliario. Mientras tanto, del otro lado del charco, en Estados Unidos, la estrategia fue la opuesta. En lugar de la colaboración, fue la expansión. Con la famosa Homestead Act de 1862, el gobierno básicamente regalaba tierra. ¿A quién? A los colonos que quisieran poblar el oeste. La única condición era construir una vida allí y trabajar la tierra. Y así llegamos al siglo XX, el momento en que la idea de la casa unifamiliar se populariza, se democratiza. Pero ojo, no sin crear también unas divisiones sociales muy profundas. Esta fue la innovación financiera que lo cambió todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, políticas como el GI Bill, que era una ley para ayudar a los veteranos de guerra, hicieron muy popular la hipoteca a 30 años con tasa fija. De repente, el pago más grande de una familia se volvió estable, predecible, haciendo que el sueño de tener casa propia fuera por primera vez en la historia matemáticamente posible para millones. La producción en serie no se limitó a los autos, para nada. Se aplicó directamente a la vivienda. Y así nacieron los suburbios modernos, con lugares como Levittown, donde se construían casas idénticas a una velocidad increíble. El sueño americano se convirtió en un producto tangible y, lo más importante, escalable. Pero este sueño tenía una barrera. Una barrera a veces invisible y a veces, no tan invisible. Se conoció como redlining. Era una práctica discriminatoria, muchas veces apoyada por el gobierno, que literalmente dibujaba líneas rojas en los mapas. ¿Para qué? Para marcar barrios enteros, principalmente de minorías, y declararlos no aptos para recibir préstamos. El impacto de estas políticas, se siente hasta el día de hoy.
La propiedad de una vivienda es, históricamente, el motor principal para crear riqueza de una generación a otra. Al negarle sistemáticamente ese acceso a comunidades enteras, se cimentó una brecha económica, y sus consecuencias, como vemos, todavía definen el paisaje de muchas ciudades. Y con eso entramos de lleno al siglo XXI, un siglo que arrancó con el colapso de ese sueño y que de alguna forma renació en el mundo digital. Lo que pasó en 2008 fue, de verdad, la tormenta perfecta. Préstamos de altísimo riesgo, los famosos subprime, inflaron una burbuja inmobiliaria gigantesca que cuando explotó, no solo se llevó por delante el mercado de la vivienda, arrastró a toda la economía mundial con él. El costo humano fue inmenso. Millones de familias perdieron sus casas, viendo cómo el sueño de toda una vida se desvanecía en una ejecución hipotecaria. Fue un trauma económico que redefinió a toda una generación. Pero de las cenizas de esa crisis surgió una revolución. La tecnología vino a llenar el vacío de confianza que quedó. La búsqueda de casa dejó de ser un ritual de domingo con el periódico para convertirse en algo que se hace desde el sofá, a diario, en apps como Zillow. Las reglas del juego cambiaron para siempre. Y el panorama de hoy es completamente diferente. Han aparecido nuevos jugadores como los iBuyers, que son corporaciones que usan algoritmos para comprar miles de casas al instante, en efectivo, muchas veces para alquilarlas. Y mientras, las nuevas generaciones se enfrentan a precios por las nubes y tasas de interés que hacen que ese sueño parezca, otra vez, inalcanzable. Y así, todo este viaje por la historia nos trae de vuelta al presente y nos deja con una pregunta fundamental. Después de todo este recorrido, ¿qué significa realmente hogar en el mundo de hoy? ¿El sueño de todos sigue siendo esa casa con jardín? ¿O está evolucionando hacia modelos más comunitarios, o casas impresas en 3D, o incluso propiedades en el metaverso? El concepto de hogar nunca ha estado quieto. La única certeza es que la siguiente página de esta historia la estamos escribiendo ahora.